Bendición mi gente, mi nombre es Alejandro Romero, o Lobo Batala, y les doy la bienvenida a un nuevo video informativo de esta su página Irabo Aragua Ocha, donde el día de hoy vamos a estar tratando el tema de Afra, una deidad muchas veces relacionada con el Ecua, otras veces relacionada con Echu. Vamos a analizar cuál es la realidad de las situaciones. Antes de iniciar el tema, aclaro que lo que se habla aquí es punto de vista objetivo de un servidor, Alejandro Romero Lobatala, haciendo referencia a lo que yo he estudiado y a lo que me han dado los años dentro de lo que es un aprendizaje, ¿vale? Entonces, de Afra muchos lo asimilamos como el Ecua de Asojano, Babaluaye o Baluaye, como le queramos llamar. ¿Por qué? Porque vive con él. Se dice que rige también las enfermedades de los menores. Se dice que se representa bajo una piedra porosa. Aquí en la imagen podemos ver un receptáculo de Afra, de mi Afra. Lo que hay adentro no se muestra, aunque digamos no nos imaginemos un secreto a lo mejor como el de otro oricha. Es muy sencillo, pero son cosas que no se revelan aquí. Afra simplemente para mí no vendría siendo un Elecua, porque hay mucha gente que dice que se representa bajo un Elecua, porque estamos hablando de un Otán, estamos hablando quizás de otra aventuranza u otro viraje u otra escena de lo que viene siendo el Ecua. A mi criterio no es ni un hecho ni un Elecua, es una deidad independiente que viene de origen Arara en el culto Arara. Como ya sabemos, muchas de las deidades se han implantado en la Ocha. En la Ocha tenemos demasiados cultos a diferentes deidades que en África se les adora por individual, es decir, en diferente pueblo. En la regla de Ocha afrocubana lo hemos metido todo a la misma regla, ¿vale? Entonces, para mí, Afra viene siendo una deidad independiente a lo que consideramos como el Ecua, a lo que consideramos como Hecho. ¿Por qué? Porque la atención ni siquiera es igual. Hay algunos que dicen que su tabú viene siendo el agua y el aguardiente, el vino de palma, lo que viene siendo también el aceite de palma, lo que es el Epó. Pero si analizamos las situaciones, esto viene siendo atributo del Ecua, entonces no tiene lógica que sea un Elecua. Claro, quien lo quiera ver bajo esta misma representación está en lo correcto. Quien lo quiera ver es que tiene los mismos colores, está en lo correcto, porque es la semejanza que se le fue dando con el paso del tiempo. Mas hay que ver que es una deidad del cual hay muy poco vestigio. Hay gente que dice que se corona Afra, hay gente que dice que ni siquiera se corona este santo. La verdad absoluta, ¿quién la tiene? No la tiene nadie. Únicamente hay que ir armando lo que son conjeturas para tener una visión más amplia de lo que viene siendo esta deidad. Dentro de sus atenciones podemos encontrar que se le coloca dentro de lo mismo que se le da a Sojano: mazorcas de maíz, granos, pan quemado, pescado, coco, etcétera, que también diríamos es lo mismo casi que se le coloca al Ecua. No es lo mismo que se le coloca al Ecua, simplemente que hay varias deidades que tienen gustos similares en cuestión de ánimo. Entonces, en esta deidad, lo mismo que coma a Sojano es lo mismo que va a comer Afra en determinadas cosas, no en todo. Y esto se origina, ya que, como dije antes, el culto de estas dos deidades es de origen Arara. Entonces, en nuestra cultura se acostumbró a adorarlos a los dos por igual. Es decir, cuando se recibe a Sojano, se recibe con Nana, Nanu y Afra. Este conjunto de deidades son las que conforman a Sojano, por lo menos en una entrega como se le conoce hoy día. Entonces, espero que haya quedado bien el punto aclarado. A mi criterio no conforma parte de Hecho ni de Lecua, no tiene cosas para mí a gran similitud, pero se le ha adoptado dentro de, como muchas deidades, un suponer Yamaya Konoloku, etcétera, ¿no? Que son deidades bien independientes, pero se les adora de misma manera, o se les trata de dar lo mismo, o se les tiene dentro de una misma deidad a dos energías diferentes. Cada quien arme su criterio en base a lo que acabamos de hablar y en base a lo que se puede investigar, ¿vale? Me da gusto estar de nuevo con ustedes, me da gusto reabrir estos videos para que todos vayamos aprendiendo un poquito más. Y claro, si alguien tiene una opinión distinta, con respeto la puede dejar en comentarios y la estaremos tomando mucho en cuenta. Asimismo, también dejen en sus comentarios qué otro tema les gustaría tocar y estaremos compartiendo con mucho gusto.
Mi nombre es Alejandro Romero o Lobo Batala y no me voy sin antes recordarles, vive en Iré, no camines en Osogbo. Les invitamos a visitar nuestras páginas de Facebook, Irabu Aragua, La Hija de las Dos Aguas y Ocano de mi familia, trabajando para más familias. Tengan una excelente continuación de semana. Hasta luego. Ashe.